Buenas tardes, mi nombre es Jorge Juan Martínez Velázquez. Esta es la actividad complementaria para la clase de legislación informática. Mi docente es Claudia Margarita Gallardo Hernández, la carrera de telemática. Comenzaremos con el punto de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. En este punto, la protección del software la definí con dos puntos importantes. Técnicamente, solamente con llaves para la protección de software, que es un sistema de seguridad basado en hardware, el cual brinda protección al software contra la piratería y el uso ilegal, permitiendo el acceso y ejecución únicamente cuando la llave está conectada al PC. Actualmente el software no está regulado en el Código Penal, por no ser algo físico y su patente no se puede comprobar, por lo que solo algunas fracciones de la auditoría intelectual lo cubren parcialmente, específicamente la Ley Federal del Derecho del Autor en el título cuarto, capítulo cuarto. Como pudimos ver en la unidad y investigar, el software no está protegido al 100%, solamente la ley federal es la que lo toma como una base de datos, como un sistema computacional, y es ahí donde está regulado, porque en el Código Penal no existe una regulación propia para el software. Continuando con la propiedad intelectual y la propiedad industrial, la ley de propiedad industrial de los secretos industriales y las marcas se puede definir como el conjunto de derechos que se confieren a los productores, organismos de difusión y autores de obras, respecto de obras y creación de su autoría. La legislación, la regulación y la normatividad nos dice que en 1996 aparece la Ley Federal de Derechos de Autor, basada en el artículo 28 de la Constitución, y define el programa de cómputo como una obra susceptible de ser protegida en beneficio del autor y no bajo los lineamientos de la Ley de Propiedad Industrial, que es algo de lo que comentábamos anteriormente. Como no podía ser patentada y no podía ser registrada por no tener un carácter físico, quedó registrada como si fuera una obra literaria en protección de su autor. Los delitos informáticos es otro punto que tratamos en la unidad 3. Aquí pongo, por ejemplo, los accesos a sistemas y equipos de informática, el acceso no autorizado a sistemas de información, la perturbación de los sistemas de información, la ejecución de programas informáticos perjudiciales que modifiquen o destruyan datos, la intercepción de datos de comunicación y las declaraciones falsas. Todo esto se analizó en la unidad 3, donde vimos la problemática y sus consecuencias. Continuando con los delitos informáticos, las consecuencias legales para los mismos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la sanción por el uso indebido de datos será de 3 meses a 3 años de prisión. En el Código Penal Federal, en el artículo 111 bis-1, al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Aquí también hago un hincapié de que el artículo 211 tiene más bis, donde las penas, según estuvimos investigando, van desde los 3 meses hasta los 10 años, por el robo de información, por el uso de datos financieros, etc. También en el Código Penal se define la pornografía infantil, que es un delito muy común informático. El robo de identidad y el mal uso de los datos de las personas, que es lo que a continuación veremos, también están catalogados como penas graves en el Código Civil. La protección de los datos personales. La Ley Federal de Datos Personales establece que por datos personales se entiende cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable
y agrega que se debe entender por datos sensibles lo que se produce en la primera ley mencionada. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares se contempla como un marco legal de requisitos y reglas mínimas, reglas y mínimas obligaciones que garanticen su adecuado tratamiento y protección de datos personales en posesión de los particulares, a fin de que estos tengan un uso, divulgación, almacenamiento o control, para que el particular pueda ejercer su derecho a la información. Como vemos aquí, la Ley Federal de Datos y la Ley Federal de Protección de Datos cumplen de alguna forma con lo que hemos venido analizando en la unidad. Continuando, y para terminar, Internet como medio de comunicación es una parte esencial que toca con todo lo que estamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque a través de las TICs, a través de la manipulación de las bases de datos, la invasión a las redes, los hackers cometen delitos informáticos, que es una de las partes fundamentales del que trató la unidad. Aquí el flujo de información dice que las computadoras, los teléfonos, las tabletas y todos los dispositivos con acceso a Internet son fuente de información y comunicación global que es propenso a los delitos informáticos. La regularización nacional e internacional de transferencia de datos, el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Intelsat, Organización Internacional y Comunicación vía Satélite, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones del Banco Mundial, son algunas de las corporaciones que escogí para ejemplificar esto. Todas ellas se dedican, tienen un objetivo en común: la protección de los datos y la eliminación de los delitos informáticos. Como conclusión, pues les puedo mencionar que durante esta unidad de legislación informática reafirmamos la necesidad de conocer la legislación para la protección de datos y los delitos informáticos más comunes, las sanciones a los mismos y los avances en materia de protección de datos. Posteriormente anexaré a esta presentación el link y pues por mi parte es todo. Muchas gracias.